y pues vamos a iniciar nuestra 17ª charla. Estos son charlitas que reunimos el grupo de usuarios, traemos a personas que están innovando en todo lo que es del BIM, que están trabajando fuertemente por la tecnología y bueno, y como hablamos antes, no solamente la tecnología. En esta ocasión hemos contado con la agradable visita de Jesús Valderrama, que es de Apogea. Esta es una empresa muy joven, es fundada en el 2016 y una de las cosas importantes es un capital totalmente español, 100% español. Y la misión, como siempre nos dicen ellos, es ser como un vector de cambio en todo lo que es en el sector AECO. Les presento a Jesús Valderrama, algunos ya los conocen, los que no los conozcan, un arquitecto, lleva 10 años de experiencia en el sector AEC aquí en España y también ha trabajado en Alemania. Toda su experiencia o los intereses más que todo radican en cuestión de la tecnología, el diseño computacional y, cómo no, lo que nos reúne a todos nosotros, lo que es el BIM. Y una de las cosas también importantes es que es uno de los socios fundadores de Apogea. Lo dejo en manos de Jesús y quién mejor para presentar algo mejor o si tiene muchas más cosas. Yo es que es lo poquito que he podido ir cogiendo el LinkedIn y de lo poquito que conozco. Entonces, Jesús, te dejo con los mandos. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por la presentación y nada, es un placer estar aquí con vosotros y bueno, espero que pasemos un rato aquí agradable. Hombre, por mi parte, pues yo agradecido de poder venir aquí y contar mi rollo, ¿no? Contar, a todo el mundo le gusta hablar de su proyecto, de su equipo y de lo que, bueno, de lo que dedica su tiempo y su ilusión. Y nada, pues un poco la idea que planteé a petición de Manuel y de Carlos, que me invitaron, pues hablar de la parte más innovadora, digamos, de Apogea, lo que estamos haciendo, los últimos desarrollos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues me gustaría hacer una introducción y hacer un poco de hilo conductor, hablaros un poco de la empresa, de lo que hacemos, y a través, bueno, de lo que nosotros entendemos por innovación, ¿no? Y eso me ha servido a mí para hacer como una retrospectiva y ver en qué momentos y de qué manera creo que hemos podido innovar con la empresa, ¿no? Con Apogea. A ver, voy a compartir por aquí pantalla. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve? Perfecto. Sí, no, vale, perfecto. Nada, pues os presento, bueno, este es el equipo hoy por hoy de Apogea. Somos una empresa joven, ¿vale? Empezamos en el 2016 y hoy en día pues somos algo más de 20 personas trabajando en ingeniería, tecnología y consultoría. ¿Cómo entendemos bueno, a ver, una cosa que me gustaría explicar un poco a qué nos dedicamos, ¿vale? Porque sí que es verdad que algo de la vida de Apogea pues hemos desarrollado distintas líneas de servicio, ¿no? Y entonces no todo el mundo nos conoce exactamente lo que hacemos. Hoy en día nos dedicamos, el 60% del trabajo que hacemos es ingeniería, ¿vale? Trabajamos con metodología BIM. Y luego, pues, bueno, hacemos, dentro de ingeniería, pues hacemos consultoría tecnológica y damos servicios BIM también a constructores y promotores. Bueno, nosotros entendemos la innovación en Apogea de una manera amplia y os voy a hacer un recorrido desde que empezamos. Nosotros, en 2016, en nuestro inicio, se podría considerar que éramos una empresa innovadora como otros compañeros que durante la pasada década empezaron a impulsar la digitalización del sector, porque simplemente los que teníamos un background de conocimiento en BIM, dar soporte a las pocas empresas que empezaban a apostar por el BIM ya era innovar, era apostar por hacer las cosas diferentes en un sector que aún a día de hoy tiene todo por hacer en materia de digitalización. Vamos, se está avanzando mucho, ya hemos conseguido que el BIM esté en la agenda, pero yo creo que queda mucho por hacer cuando pues, a día de hoy pues no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero puede ser, seguro menos del 5% de las licitaciones se pide BIM. Nosotros durante el 2016 pues ayudamos a esas empresas, ¿no? Y hicimos pues desde BIM Management
este fue el primer proyecto que se hacía a nivel público con BIM en Cataluña, que eran los juzgados de Tortosa. Implementamos junto con Ferrovial BIM en obra, en un proyecto que alguna vez lo habréis, si habéis escuchado a Ana Belén, que es nuestra responsable de procesos BIM, pues ella llevó este proyecto y fue un proyecto durante 3 años bastante interesante, ¿no? Una obra que conectamos el modelo a una base de datos Access y bueno, y esta a las plantillas de Excel, y con Power Query pues permitió que el equipo de obra pues realizara sus procesos tal y como lo hacía siempre, pero conectado al modelo BIM, ¿no? Esta obra la verdad que fue bastante interesante. Y bueno, también digitalizamos pues, para otro tipo de proyectos, ¿no? Como este fue en BMW en Oxford, una planta, la planta de ensamblaje de Mini. Y bueno, hemos creado estándares para la red eléctrica. Bueno, hicimos mucho trabajo en materia de consultoría, de BIM Management, en obras, en proyectos, y también consultoría para implementar BIM en estudios de arquitectura, en otras ingenierías, en otras empresas de diseño. ¿Vale? Fue al año 2017 cuando, digamos, empezamos a entrar en el tema más de la investigación y desarrollo, y eso fue a partir de que SACIR, TIPSA y Applytop pues contaron con nosotros para presentarnos a una convocatoria Interconecta con un proyecto que se llamaba RASBIM, en el que queríamos investigar sobre la aplicación de esta metodología desde un punto de vista amplio de todo el ciclo de vida de la carretera, esos proyectos de carretera, ¿no? Y desarrollamos tecnología. Fue un proyecto muy bonito de 2 años y medio. Y bueno, esto era más investigación y desarrollo, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos a abrazar la I+D y entender que podría ser realmente un punto importante, ya no solo la industria y necesario, sino a nosotros como empresa el invertir en investigación, ¿no? Este proyecto, ¿vale? Además nos animó a, bueno, porque estuvimos estudiando, investigando sobre la estandarización del BIM en el proyecto de carretera, y a partir de ahí nos unimos a Building and Mar Internacional y nos convertimos, bueno, participamos en la creación de la extensión de IFC para carreteras. De hecho, fuimos la primera empresa española a esa fecha en participar en un proyecto de IFC, de la Building and Mar Internacional. Applytop también nos acompañó. Nosotros, nuestra labor fue participar en el desarrollo de la extensión de IFC para carretera, y Applytop participó en lo que llaman el deployment, que es básicamente es implementar el formato en su software para hacer pruebas, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia también bastante interesante, que nos ha ayudado a conocer profundamente IFC, ya no solo desde el punto de vista de usuarios, sino desde el punto de vista de los procesos que llevan a estandarizarlo y de cómo funciona, ¿no? Y bueno, esto actualmente pues, ha desembocado en que participamos también en el proyecto activamente de IFC-JS con el objetivo. Nosotros estamos participando en el proyecto con un objetivo claro, que es que las extensiones de IFC para infraestructura implementarlas dentro de las librerías, y así poder dar posibilidad a que en medida que otras empresas de software, sobre todo de software para diseño, y que puedan generar formatos IFC, pues podamos desarrollar también, cualquiera pueda desarrollar fácilmente aplicaciones basadas en IFC de infraestructura, bueno, aplicaciones web. Bueno, ya, la verdad es que ya hemos implementado bastante, ¿vale? Ahora mismo la dificultad que tenemos es la de encontrar o obtener archivos de IFC RAW, porque obviamente si no se implementa el software de edición, pues difícilmente vamos a obtenerlo para poder visualizarlo o trabajar con los datos, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos ejemplos y ahí estamos colaborando con otras empresas para llevarlo lo antes posible. Otra de las grandes
bueno, yo creo que para nosotros fue innovar también y fue plantear el formar a la gente en BIM, en el ámbito de la obra lineal, y crear junto con Figurat, creamos este primer máster que ha sido todo un éxito, llevamos 5 años, hemos formado a cientos de profesionales en estos 5 años y en su día fue el primero. Aquí en España, creo que al mismo tiempo hubo alguna iniciativa más, pero antes no había ninguna formación a este nivel de infraestructura. Entonces, bueno, pues entendemos que eso también forma parte de la innovación, ¿no? Y bueno, en 2018 tomamos una decisión que también, en este caso, pues era innovar en servicio para nosotros, en la empresa. ¿Por qué? Porque hasta entonces nosotros dábamos servicio y nuestra forma de intentar cambiar las cosas era ayudar a otras empresas a implementar el BIM y nos dimos cuenta que, bueno, que había los promotores, en este caso sobre todo por el residencial, los promotores estaban demandando a la industria una madurez en BIM que no tenía. Y entonces veíamos que muchos arquitectos se estaban sumando y estaban haciendo esfuerzos para trabajar en BIM, pero había pocas ingenierías que estuvieran capacitadas para acompañar en este proceso. Entonces, nosotros entendíamos que hacer outsourcing BIM a empresas de diseño y estar modelando sobre procesos tradicionales, ya no solo por el uso de CAD, sino que no... o sea, el BIM no es simplemente un modelo, ya lo sabemos, que es una forma de hacer las cosas, unos procesos específicos, obviamente también tiene que ver con innovación, pero en general es una aberración, es intentar pasarte al BIM sin cambiar los procesos en tu empresa y obviamente plantear estar trabajando en CAD y que un tercero te lo modele. Eso no. Si alguien plantea hacer negocios así, pues yo lo desanimo a hacerlo porque creo que no avanza nada. Las empresas de diseño tienen que abrazar esta metodología si quieren dar el paso. Y bueno, en ese momento pues nosotros vimos que había una ventana de oportunidad y una necesidad de ingeniería que trabajaba en BIM. Así que montamos un equipo de ingeniería y empezamos a dar servicio. Y hoy por hoy representa la mayoría del trabajo que tenemos. No solo instalaciones, también estructura. Hacemos proyectos de ingeniería, pues trabajando siempre en BIM. Y bueno, hemos hecho muchísimos proyectos en estos 4 años de residencial. Bueno, en este, por ejemplo, que vemos ahora, aquí sí nosotros no diseñamos, coordinamos, y fue otra ingeniería la que diseñó las instalaciones. Pero bueno, creo que ha sido de los pocos casos. Normalmente no entramos en este tipo de temas y siempre nosotros nos contratan la ingeniería y trabajamos en BIM con el resto de la gente, ¿no? Y así pues convertimos esa necesidad pues, en una línea de negocio que hoy en día es la más importante para la empresa. Y bueno, en 2020, pues con toda la pandemia, os cuento que estos 2 años ha sido cuando nosotros hemos planteado realmente reforzar el equipo, porque hasta entonces nosotros, bueno, sí, hacemos plugins, siempre hemos intentado innovar dentro de la empresa en cómo hacer las cosas, hacemos nuestros plugins de Revit, bueno, lo que necesitáramos y pudiéramos dentro de que somos una pyme y teníamos recursos limitados. En 2020, pues bueno, empezamos a desarrollar web y además estamos involucrados, que es un proyecto que espero que pronto daremos nota, pero es un proyecto de innovación en el que estamos, bueno, investigando en formas diferentes de diseñar arquitectura a través de la tecnología, inteligencia artificial. Bueno, en este desarrollar web, pues justo llegó la pandemia y bueno, surgió la necesidad de mejorar algunos procesos que teníamos cuando nada, empezó la pandemia a la hora de tener las reuniones. Y bueno, desarrollamos, creo que aquí tengo un vídeo. Sí. Bueno, desarrollamos un aplicativo con FOSS, fue la primera experiencia que tuvimos ahí desarrollando web y creamos un sistema de videoconferencia que nos permitía pues estar todos dentro del modelo y así, bueno, principalmente intentamos atacar a 2 pains. Lo primero es tener que estar uno controlando el modelo y el otro dando señales, oye, acércame la vista por aquí o ven para allá, sino simplemente ahora pues podemos
ceder el control a cualquiera de los integrantes de la videoconferencia y luego hacer todas las anotaciones y coordinar eso con nuestro flujo de trabajo normal asíncrono que tenemos en BIM 360. Entonces, todas las cosas que veíamos en una reunión quedaban registradas dentro de pues las issues que tenemos en BIM 360, ¿no? Así que digamos que no hacía falta hacer un acta de reunión, sino que ya todo eso se daba. Y bueno, fue una cuestión interna también para trabajar con nuestros clientes y fue nuestra primera experiencia con el desarrollo web dentro de la empresa. Y bueno, pues fue interesante la práctica y bueno, en ese momento fue un proceso, tampoco es que hayamos ahorrado mucho dinero con su uso, pero para nosotros fue un primer experimento en la empresa. Un momentito, siguiente. Bueno, actualmente, pues a partir de este y del proyecto que voy a hablar de Intable, pues nos hemos certificado, homologado como Autodesk Force System Integrator y bueno, y como ya he comentado antes, pues también estamos colaborando con el proyecto IFCJS. Bueno, durante este año, por ejemplo, nos dieron un premio, nos presentamos en el hackathon de Autodesk University y bueno, os cuento un poco este proyecto. Bueno, no sé, no lo escucharéis, pero la idea era, lo voy a parar un segundo para que veáis un segundo. Básicamente lo que vais a ver ahora, este es un proyecto que presentamos al hackathon, era una semana de trabajo, montamos el equipo y lo que planteábamos la idea para el hackathon era, podríamos consultar o controlar el modelo, hacer consultas, pedir información al modelo con lenguaje natural, simplemente preguntando. Entonces, con esa premisa, pues lo que hicimos es conectar el modelo BIM a una base de datos SQL y entendiendo que desde ahí pues podíamos hacer consultas SQL y pedir información al modelo. A partir de ahí lo que hicimos es conectar con un algoritmo de PLN, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, en este caso Codex de la OpenAI, y convertir preguntas al modelo en lenguaje natural a una consulta SQL, ¿vale? Y eso lo hacíamos desde una interfaz lo más simple posible, pensando que en el futuro, con avances como la realidad virtual, que ahora está muy de moda, pues que las interfaces cambien y que nosotros para consultar información al modelo solo tengamos que pedirla. Presentamos eso una semana, no se pudo hacer tampoco demasiado, pero los resultados fueron satisfactorios. Y aquí vemos cómo Kim, por ejemplo, acaba de preguntar, simplemente hablando con lenguaje natural, cuáles son las habitaciones de la primera planta y vemos cómo automáticamente se han seleccionado y han aparecido en el modelo. ¿Vale? Entonces, eso fue un hackathon y bueno, esto fue pura diversión, la verdad, porque no pensamos sacar un producto de esto, pero fue interesante y la verdad es que nos dieron un premio. La gente de Facebook nos regaló 3 Oculus y bueno, eso que nos llevamos. Y bueno, la satisfacción de que la verdad es que fue divertido. Y bueno, en este año, pues una de las cuestiones que nos llevaron, nos llevaron a desarrollar la conexión de BIM con Airtable era que, como hemos estado hablando hasta ahora, os he estado contando, en Apogea pues vemos la innovación desde un punto de vista amplio, ¿no? Hacemos proyectos de I+D, cosas pues, como lo que he enseñado de inteligencia artificial, o el proyecto RoadBeam, o ahora el proyecto SARA que estamos haciendo, pero también entendemos que innovar es innovar en valor con los clientes
ofreciendo al mercado nuevos servicios para cubrir una necesidad, o simplemente mejorando los procesos internos para hacer los proyectos, hacer rentables proyectos, aunque los honorarios sean estrechos, ¿no? Automatizando procesos. Una de las cosas, teniendo en cuenta esto, vimos que si estamos desarrollando tecnología solo dentro del departamento, que ahora mismo son 4 personas las que tenemos desarrollando software, realmente nos produce 2 problemas, ¿no? Y es que muchas veces estamos alejados, el equipo de desarrollo no está totalmente coordinado aunque pongamos una persona de producto, con las necesidades reales de los proyectos o de los clientes. Es decir, para innovar hay que estar cerca de la necesidad, hay que estar cerca del cliente e integrarlo dentro de los procesos de innovación. Para eso, obviamente, contamos con el trabajo de los clientes, pero también necesitábamos democratizar eso dentro de la empresa. Entonces, coincidía un poco en tiempo, en este año pasado, anterior, en el que descubrimos algunas herramientas no-code. Ahora parece que hay una explosión de startups que desarrollan herramientas para facilitar la creación de productos a terceros sin tener que picar código, ¿vale? Esto es muy interesante, pero es muy interesante no porque vaya a sustituir una cosa a la otra, sino porque lo que hace es democratizar, da acceso a crear soluciones, servicios, crear empresas a gente que tradicionalmente dependía de un desarrollador de software. Entonces, a partir de ahí, coincidiendo con eso, descubrimos Airtable porque os voy a enseñar un poco Airtable y os lo voy contando, porque es posible que haya gente que no conozca Airtable, ¿vale? Voy a poner aquí, bueno, como veréis, es algo bastante similar a una tabla de Excel, ¿no? Son tablas, en una base de datos con una interfaz muy user-friendly que permite conectarte a otras aplicaciones y lo que permite, bueno, pues es gestionar a través de tablas, gestionar información. Esto nosotros empezamos, aquí crear registro, básicamente, y lo que vamos creando son parámetros, que tenemos parámetros de distinto tipo, ¿vale? Y a partir de ahí podemos vincular una tabla con otra y podemos crear todo tipo de información. Entonces podemos crear una base de datos de clientes, podemos crear una base de datos de proveedores, podemos crear lo que queramos. Y a partir de ahí vamos creando procesos y después se pueden conectar con otras aplicaciones para crear desde una página web conectada a una base de datos a una aplicación móvil, a muchas cosas, ¿no? Bueno, a nosotros nos surgió por una necesidad y es que nosotros implementamos un RP y hemos tenido bastante problemas porque implementar un RP ya de por sí es difícil, ¿vale? Y adaptar la herramienta a las necesidades de una empresa pues requería desarrollo. Empezamos, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en todo ese trámite pues nos vimos con gastos innecesarios y que no llegaba a solventarnos los problemas, ¿no? Porque muchas veces esos procesos incluso no los tienes suficientemente bien definidos y cuando lo quieres llevar a una solución, pues empiezas a dar vueltas y no tenemos flexibilidad suficiente. Así que empezamos a usarlo para gestión económica desde dirección Airtable, ¿vale? Y a partir de ahí, por ejemplo, Ana empezó a implementar, vimos el potencial y empezamos a llevarlo a distintas partes de la empresa y Ana lo ha implementado como portal de información para la gestión de proyectos. Les lo voy a enseñar. Esto lo vinculó a una cosa que se llama Interface de Airtable y tenemos una base de datos con información de los proyectos y, por ejemplo, pues os lo enseño aquí. Pues tenemos los proyectos en marcha y la gente accede y tiene acceso a información, pues en el caso de necesidad en tipología, bueno, y desde aquí los distintos usuarios pues pueden seleccionar, filtrar y acceder a información de una manera
sencillas que necesitan a diario sobre los proyectos, ¿vale? Entonces, empezamos a ver en esto una herramienta muy versátil que nos permitía mejorar procesos en la empresa, ¿vale? En este caso de proyecto, pero ya digo que en dirección, bueno, esa es una tabla que no, no es relevante ahora, pero bueno, básicamente llevamos el control económico de la empresa. Y entonces ahí es cuando surgió la idea de, bueno, ok, ¿por qué no empezamos a dejar de hablar de la AI, la información del BIM, y empezamos realmente a usarla y utilizando Airtable como base de datos y vinculando los modelos BIM a la base de datos de Airtable? Surgió esa idea con un poco como un horizonte de vamos a conectarlo y a partir de ahí vamos a permitir que en la empresa distintas personas puedan, a partir de esa conexión, plantear formas de usar esa información. ¿No? Es decir, lo hicimos un poco con la mente, con la vista amplia, ¿no? Una mente abierta, de en el momento que yo conecto el modelo con las bases de Airtable, qué proceso podemos mejorar y qué servicio y qué producto podemos crear a través de eso. Ahora voy a enseñar cómo los resultados que tenemos a día de hoy, ¿vale? Básicamente, lo que hicimos pues, es crear un plugin y en ese plugin, bueno, pues podemos acceder a 2060 o subir un modelo, sea RVT, IFC, NWLD, porque nos permite extraer la metadata de distintos tipos de archivos. En este caso utilizamos la tecnología de Autodesk, FOSS. Y os voy a mostrar aquí un ejemplo en el que, bueno, tengo subido un modelo, cargo el modelo, un modelo sencillo, estructura, y lo que voy a hacer es descargar toda la metadata por categorías. Voy creando tablas, viendo que se están creando aquí, tarda un poco, no demasiado, pero bueno, va creando las distintas tablas de las categorías que tiene este modelo de red. Voy a esperar que termine de cargar. No es muy grande, así que no tardará mucho. Bien. Entonces, bueno, lo que hemos hecho al final es creamos un hub, hemos descargado la información en una base de datos interna de SQL y eso la hemos conectado a Airtable. Pero eso tarda un poco más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues ahora lo que tenemos es las distintas tablas en crudo, la información, cada uno de estos registros es un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona Airtable? Pues Airtable nos permite sobre las tablas en las que tenemos toda la información que traigamos de nuestro modelo, creando vistas, poder, bueno, como diría mi socio Agustí, cocinar esa información para los distintos usos que necesitemos, compartir la información, poder trabajar con ella fácilmente, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de vistas tengo? Pues tengo vistas de grid, bueno, hay muchos tipos de vistas. Vamos a ir, para no retrasarnos mucho, voy a ir haciendo ejemplos rápidamente. Voy a crear otra vista de esta tabla, ¿vale? Y voy a empezar a... Bueno, por lo pronto voy a ocultar todos los parámetros y voy a dejar solo algunos que me interesen, ¿vale? Por ejemplo, esto mismo. ¿Vale? Al final, bueno, pues lo que he hecho es concretar qué parámetros quiero ver y a partir de ahí, bueno, tuvimos que hacer algo un poco tricky, ¿no? Porque
claro, no nos bastaba con tener la información. Al final lo que quiero es tener la información y tener un visor y poder hacer, bueno, poder, digamos, vincular en tiempo real la selección del registro en la base de datos con la del modelo. Entonces, claro, tenemos el problema de que efectivamente, o sea, desarrollamos esa conexión, pero necesitábamos crear un parámetro de selección, ¿vale? Pero bueno, solucionamos porque no permitía haciendo la selección normal. Lo solucionamos de esta manera. Entonces, para que esto sea funcional, lo que hacemos es que nos agrupamos la vista en el campo de selección y ya podemos hacer la selección bidireccional. Si yo pincho aquí, estoy en el de, bueno, estoy en el de pilares, ¿no? Bueno, da igual, si yo pincho un pilar, me selecciona el pilar y lo veo aquí seleccionado. Si yo pinchara otro, pues igual tendría los dos y me aparecería la tabla seleccionada. ¿Eso qué me permitiría? Bueno, pues podría crear nuevos parámetros y crear campos sobre esa base de datos y luego actualizar mi modelo con nuevos datos que yo, nueva información, documentos, lo que yo quiera, que añado al modelo sin tener que depender de una herramienta de edición del modelado. ¿Vale? Esto, bueno, simplemente conectando estas dos herramientas de esta manera, solo con eso ya nos ha abierto una cantidad de posibilidades. Hoy en día estamos aplicándolo en un proyecto en el que se está haciendo el control de calidad y se están añadiendo, por ejemplo, podríamos añadir la fecha en la que se hagan las probetas. Entonces, creo, perdón, un campo de fecha y le puedo añadir aquí cualquier fecha y podría crear un campo en el que podamos añadir un documento. ¿De acuerdo? No sé si tengo algún... Claro, voy a añadir esto. Y cargamos ese documento. Así cualquier otra persona que venga y consulte el elemento podrá consultar la información que previamente había en el modelo, o yo prepararle una vista y podrá consultar, compartir una vista con externos y consultar la información que yo le he añadido. ¿Vale? Y con esto, pues, por ejemplo, podríamos hacer certificaciones, podríamos hacer control de calidad, podríamos hacer muchas más cosas, porque también esto lo podemos visualizar desde una tablet, podríamos hacer una foto y vincularlo a un elemento del modelo. Podríamos utilizar los modelos BIM para fase de facility y podríamos, pues, cualquier incidencia, cualquier documento también vincularlo al modelo. Entonces, simplemente con esto, pues, vemos aquí que nos da, pues, una flexibilidad muy grande y nos plantea con esta conexión pues crear procesos, llevar, por ejemplo, el BIM a obra, que nuestra experiencia es que el BIM en obra se usa si tú eres capaz de llevar esto de manera fácil y que le resuelva el problema a la gente de obra. Si tú al final le estás llevando una necesidad, o sea, le estás creando una necesidad nueva de aprender herramientas complejas, de aprender una nueva metodología de trabajo, realmente lo vas a tener difícil. Sin embargo, esto que se parece mucho a lo que ellos han utilizado siempre, pero además le añade descentralizar la información y de poder dar acceso a través de vistas filtradas a terceros y tener toda esa información centralizada, pues es beneficioso. ¿Qué más cosas podríamos hacer aquí? Pues podríamos crear una vista de calendario, por ejemplo, en el que uso hacemos una vista de calendario y podríamos ver en esa vista de calendario aquellos elementos con la fecha, o sea, podríamos ver por fecha
qué elementos hemos subido documentos, ¿no? Vimos el elemento y vemos toda la información. ¿Qué más procesos interesantes podríamos hacer? Bueno, pues aquí podemos ver que ahora hasta el momento nosotros hemos planteado procesos trabajando directamente sobre la base de datos, añadiendo parámetros y bueno, creando vistas filtradas, vistas agrupadas, ¿vale? Sin embargo, hay más cosas que podemos hacer. Voy a poner un ejemplo. Bueno, podríamos hacer vistas, a ver. Voy a poner la de suelos, ¿vale? Mira, voy a hacerlo por nivel. Voy a coger la lista de suelo, los niveles, y voy a transformar este dato en un dato de selección para que me cree elementos, digamos, los datos, los parámetros me los agrupe, ¿no? Los que son iguales. Entonces eso lo que me permite es cambiar este dato a un elemento, ¿vale? El nivel en el que está. Yo puedo colorear según un campo, según una condición, y una vez coloreado todos los registros, hemos creado una funcionalidad para poder colorear los elementos del modelo. Esto es lo que a nosotros nos ha permitido, y bueno, desde el punto de vista de visualizar todo esto, pues podemos visualizar en el modelo en función de, en este caso, el dato era de nivel, pero podríamos hacerlo en función de la fecha del documento que hemos hecho antes, ¿vale? Y cualquier tipo de parámetros, y podemos hacer incluso condicionales. Y aquí nos podríamos tirar mucho tiempo hablando de Airtable y la herramienta. Os invito a que la investiguéis porque se pueden hacer automatizaciones, hay más apps, pero sí que me gustaría un poco, por terminar, demostraros el potencial que tiene, ¿vale? Es ver cómo podríamos nosotros vincular a otra tabla los elementos del modelo. Por ejemplo, hacer una planificación de tareas y vincular elementos del modelo a las tareas, ¿vale? Y a partir de ahí poder visualizarlo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues simplemente, dándole más, nosotros podemos crear nuevas tablas, ¿vale? Voy a ver si lo tengo por aquí. Si no, me lo voy a tener que descargar. Porque creo que lo dejé en el otro ordenador. Vale, si me disculpáis un momento, lo voy a hacer en un segundo. Mientras, si queréis hacer alguna pregunta, porque os lo voy a Eso iba a comentar, que mientras era para si alguien tenía alguna pregunta, alguna consulta, pues podemos hacerla ahora. Normalmente queríamos dejar que diera la explicación de todo. No sé, voy, por si quieren abrir el micrófono, levantan la mano y abren el micrófono. Ya les he dado permiso para activar el micrófono, por si quieren hacer alguna consulta directa o si quieren teclearla, y yo se la hago directamente. La verdad que es una aplicación excelente. La pregunta mía es, ¿esto lleva programación interna de ustedes también? ¿O en algún caso, si una empresa quiere o una oficina quiere de pronto implementarlo, podría contar con su asesoría para poderlo hacer? Sí, vamos, a ver, nuestra intención es sacarlo como producto, ¿vale? Es decir, vender la aplicación. Y obviamente ayudar en la implementación. Todavía de cara a la implementación, no sé si la haremos nosotros directamente o la estrategia será contar con otras empresas de consultoría BIM que quieran implementar esto a sus clientes, ¿vale? No obstante, ahora mismo estamos terminando de desarrollar el prototipo. La razón por la que estemos tardando un poco más es que dependemos de Airtable para que apruebe el plugin. ¿Vale?
Entonces, ellos tienen unos procesos más lentos de lo que nos prometieron, pero creo que es que tienen mucha carga de trabajo y muchas solicitudes de otros plugins y está en proceso de aprobación. ¿Vale? En el momento en el que se apruebe, esperamos en un corto plazo de tiempo poder sacarlo al mercado. Mientras tanto, estamos ahora hablando con distintas empresas que realmente tienen un interés genuino en probarlo y en implementarlo en proyectos ya a corto plazo, y entonces estamos ya trabajando con ellos en proyectos, porque nosotros a nivel particular, digamos, sí podemos activar en una base concreta el plugin y poder trabajarlo, pero no es el ideal, ¿vale? Digamos, no podemos sacar un producto al mercado así, pero sí, si alguien tiene un interés realmente que diga, oye, pues yo tengo un proyecto o estoy interesado en implementarlo en mi constructora, en mi empresa, pues vamos, somos todos ellos. Otra consulta. Yo veo que tienes de fondo Autodesk. ¿Es necesario que tenga los productos de Autodesk? ¿Esa empresa si va a entrar? Digamos, si es una empresa que está trabajando con Archicad, se está trabajando con Allplan, se está trabajando con Tecla y de pronto trabaja con IFC, ¿puede trabajar con esta aplicación? Pues mira, sí, nosotros hemos utilizado el visor de Forge por distintas cuestiones, pero la tecnología de Autodesk, de Forge, permite utilizar modelos, como dije al principio, tanto IFC como NWD. Entonces, si tú estás trabajando con Archicad y tú exportas un IFC, pues el IFC lo podemos cargar, visualizar en el visor, descargar la metadata en la base de datos y en RTI. ¿Vale? De hecho, es más, te voy a decir con las dificultades que conlleva, pero estamos haciendo una obra, que es la que comenté al principio, que estamos haciendo la parte de control de calidad y ensayo, y son movimientos de tierra y lo estamos haciendo con IFC. Y bueno, los movimientos de tierra y urbanización. Y lo estamos haciendo con IFC. Y bueno, podéis imaginar, ¿no? Que no es sencillo porque no es edificación, pero lo estamos usando. Sí, sí, muy especiales los movimientos de tierra en todos los softwares. Sí. No está muy preparada todavía las aplicaciones para eso. Pero sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, por aquí todo el mundo callado, por lo visto. Nos has dejado con la boca abierta ya. Pues mira, os voy a enseñar esto que quería enseñaros último. Mira, básicamente lo que he hecho es de una planificación que teníamos, bueno, lo hicimos, no es una planificación real, ¿vale? Un ejemplo, lo exportamos a Excel desde Project y lo que hemos hecho es ahora crearnos una tabla a partir de la planificación, ¿vale? Igualmente la estamos importando, pero podríamos crear directamente la planificación aquí. ¿De acuerdo? Voy a cambiar esto a un campo de fecha y este también, un campo de fecha. Lo voy a importar. ¿Qué he hecho aquí? Pues crearme esta tabla. Pues una de las cosas que tiene Airtable también interesante y muy bien traída para nosotros para la obra es que puedo crear sobre una tabla una vista de Gantt, igual que creé antes la vista de calendario, ¿vale? Pues tiene otra también de Kanban. Bueno, el tipo de vista pues incide dependiendo del proceso que vas a hacer, pues puede ser interesante ver la tabla en otro formato. En este caso el de Gantt, pues me permite en aquellas tablas donde tengo una fecha, no hace falta inicio y de fin, mínimo de inicio, pero si tienes los dos, pues te pregunta, ¿no? ¿Cuál es el campo? Ya lo tenemos seleccionado. Continuar. Bueno, puedes crear dependencia. Realmente te puedes hacer una planificación aquí, ¿no? Pero bueno, normalmente se utiliza otra herramienta, pues la usa y no importa. Ya tendríamos una serie de tareas. Ahora mismo lo que vamos a hacer es en Settings, vamos a cambiar alguna cosita, ¿vale? Básicamente lo que quiero cambiar es Milestone, el label field, lo vamos a poner a nombre
Y ¿qué ocurre? Que, bueno, pues tengo aquí mi planificación, ¿vale? Yo puedo colorear esta planificación, bueno, aquí en función de que tenga un dato, si me voy a la vista, como no tengo, podríamos, un momentito, crear este nombre, lo voy a meter como single select, ¿vale? Lo voy a convertir y esto me va a permitir en el diagrama de Gantt, cuando voy a colorear, elegir con nombre. Automáticamente puedo colorear, visualizar mi planificación, ¿no? En colores en función del elemento. Podría ser en función de otro parámetro. Pero ¿por qué he hecho esto? Uy, disculpa que aquí se me ha desconectado algo del plugin. Pero eso se arregla rápidamente. Les comento, ¿por qué hago esto? Porque lo que yo pretendo ahora es enseñaros cómo puedo yo colorear los elementos de estructura a través de un parámetro que no es un parámetro que venga en los elementos del modelo, sino que al final es a través de la tarea, una tarea que he creado. Lo que yo necesito es vincular los elementos de otras bases, otras tablas de mi base, perdón, a las tareas de la planificación que tengo en esta tabla. Pues básicamente, pues si yo me vengo aquí a suelo, por ejemplo, pues me voy a crear una nueva vista. ¿No? Me quedo con este. Vale, voy a poner este mismo. Y ahora lo que voy a hacer es crear un parámetro de vinculación a otra tabla. ¿A qué tabla? A la planificación de estructura. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí lo que puedo es visualizar parámetros de la otra tabla. Por ejemplo, fecha de fin y fecha de inicio. ¿Qué ocurre? Que si yo cojo este suelo y le digo que vincule ese elemento, bueno, podría filtrar este de planta alta, ¿vale? Pues le diría que será este de aquí. Automáticamente me diría, como le he vinculado a este elemento a la tarea de la planificación, pues me va a decir que esa tarea, si estaba prevista para esta fecha, pues me va a decir la fecha. Automáticamente lo estoy vinculando ese elemento. Obviamente podría vincular todos los elementos, etcétera, y a partir de ahí eso lo que me permitiría es que si yo me voy a la planificación de estructura y obviamente estuvieran todos vinculados, si le doy aquí a colorear, bueno, lo hago en el diagrama de Gantt, que ya lo tengo coloreado. ¿Vale? Si yo ahora coloreara los elementos, ese elemento que he vinculado a una tarea de la planificación me lo señala y me lo colorea. Si estuvieran todos vinculados, pues aparecería todo el modelo vinculado. La verdad que ha sido interesante esta charla. O sea, yo creo que nos has enseñado mucho más de lo que había visto yo la vez pasada de Airtable. Personalmente me ha dejado maravillado y todo lo que puedes hacer. Y si llegan a ese momento en el que de pronto la información la puedas volcar al mismo modelo, sería bastante interesante por lo que hablabas ahora, para tener ya hecho el final de la obra, todo el documento, ya directamente también toda esa información también en el mismo modelo. Pero la verdad que muy, muy interesante la información. Sí, Ángel Díaz. No, que enhorabuena por el trabajo y la trayectoria que están llevando en lo de Apogea, que bestial todo el trabajo que están haciendo y desarrollando para la ejecución de obra y toda la historia. Magnífico. Pues muchas gracias. Nada, la verdad es que tengo un equipazo. ¿Sabes? Lo que tengo es un equipazo. Yo creo que eso sí, exacto, es algo que hemos hecho muy bien, que rodearnos de gente buena. Esto es un mérito de todo el equipo, vamos, todo en general. La empresa se construye con personas
y con gente, que eso es lo más importante, que tengo un equipo de buenos profesionales y de buena gente que nada, hacemos pues bueno lo que podemos, intentamos. La verdad es que estas cosas da gusto enseñarlas porque la verdad es que lo disfrutamos también, ¿sabes? Es verdad que es difícil a veces para una pyme poder sacar tiempo y recursos para hacer estas cosas, pero si no lo hacemos, para nosotros pierde bastante el sentido, ¿sabes? El sentido del trabajo. Obviamente, sobre todo en dirección, tenemos la responsabilidad de rentabilizar las cosas, porque si no esto no dura y se cae, es un castillo de naipes, como no haya dinero, se cae todo. Pero cumpliendo con eso, al final la motivación es como dije al principio, es dentro de lo que de nuestra capacidad es ser un vector de cambio, y para eso pues tenemos que hacer estas cosas, pasarlo bien, buscar soluciones, estar con los clientes e innovar, como decía al principio, en ese amplio sentido de la innovación, ¿no? Que a veces es tecnología, pero ojo, que esto está muy bien, pero al final no hemos inventado la rueda, lo que hemos hecho es conectar modelos con una serie de tecnologías y que ya existían, ¿vale? Y amigables. Y darle nuevos. Amigables, que yo creo que es interesante. Exacto, como dice Lorena, lo más importante es que es muy amigable, es muy fácil de entender, no es necesario que tú sepas modelar para poder entrar a esto, no es necesario que sepas manejar estos programas de modelado para poder entrar a esto, crear parámetros de modelado, todas estas cosas que normalmente hacen los modeladores. Y insisto, es un trabajo fenomenal, como tú dices, que lo ha hecho todo el equipo, y ante todo, muchas gracias a Manuel que te contactó y nos dijo, oye, mira, tenemos a Jesús que nos puede decir esto. Muchas gracias, Manuel, por pedazo de charlas que nos has traído aquí y que nos están abriendo los ojos a unas herramientas que son súper, súper interesantes. Y decía por ahí Evelio que pura envidia, que se ha tenido que ir, pero que pura envidia. Pues efectivamente, pura envidia nos da. Y gracias a Jesús, sobre todo gracias a Jesús, porque no me costó nada. Esto le contacté, le abordé. Sí, como siempre suelo hacer. Se ha dejado. Yo estoy no, a ver, me parece que me hago mucho de rogar, pero tampoco es cierto, ¿verdad? Que voy muy liado normalmente, pero tampoco es que me llamen tanto, y además tiene un sentido. Es que, hombre, yo agradezco y me alegro que os haya gustado, yo me lo he pasado bien. Para mí es un gusto el poder estar un rato aquí con vosotros. Pero que claro, al final teniendo gente como Agustín que están, no sé, Ana está muy metida en los proyectos, es la responsable de los procesos BIM, es un talento y claro, pues muchas veces pues es ella la que salta al ruedo y nadie mejor que ella para contar las cosas. Igual Agustín, mi socio, pues es artífice de muchas cosas y están mucho más metido, yo estoy más en la parte, normalmente en la parte ejecutiva, en la parte más de dirección de la empresa, pero es por eso, si a mí me llamaran más, yo estoy encantado de venir. Pero como has dicho... no lo digas muy alto. Espero no tener que decir que no por falta de tiempo, pero bueno. No, pero como has dicho, ustedes son un equipo, Apogea es un equipo. Igual de un lado o de otro, eso es lo importante, que sea un equipo que está engranado y que trabajen todos a una. Son una mano, cada uno es un dedo y trabajan juntos. Eso es lo importante, eso de las cosas a alabar de una empresa. Eso es así, es como lo dices. Más que es interesante que muchas veces de una empresa siempre hay una cabeza visible. Y es muy interesante que no sea solo una persona, sino que sean varias, porque cada persona, aunque sea de la misma empresa, tenéis diferentes puntos de vista y, como tú dices, una persona más técnica, una persona más de negocio, otra persona... Por eso es muy interesante que no solo haya una cabeza visible y que vengáis a charlas como vosotros. Así que ha sido genial. Muchísimas gracias. Puede ir cualquiera de los 4, 5, 6, 10 personas en esta charla. Muy bien. Muchas gracias. Sin más, no te quitamos más tiempo y hasta ahora. Bueno, chao. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego.